Tu palabra, Padre Celestial, no regresará a ti vacía, Señor, sino que cumplirá ese bendito propósito, Señor, por el cual tú la has enviado. Hoy te suplico, Señor, que tu palabra, papito lindo, como siempre, Padre, por favor, venga a caer en tierra buena, tierra sana, tierra fértil, Señor, tierra que lleve mucho fruto, Señor, para que tu nombre, papito lindo, por medio de esos frutos, Padre Celestial, sea glorificado en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias te damos una vez más, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Vamos a continuar hablando de este tema que, como ustedes saben, los días martes nos hemos dado a la tarea de poder hablar y ministrar a los matrimonios. Amén. Qué dicha que estamos llenos de matrimonios el día de hoy, ¿verdad? Amén. Pero Dios es bueno, mis amados hermanos. Amén. Y vamos a continuar. Y primeramente, Dios, hoy sí terminamos el tema, los frutos del matrimonio. Recuérdense que en este punto estamos hablando de que uno de los frutos del matrimonio es que tenemos que crecer. Y yo creo que ya lo hemos entendido, ¿verdad? Si identificamos que dentro de nuestro matrimonio o dentro de nuestra relación con Dios no hay un crecimiento, eso significa que no estamos fructificando como deberíamos, mis amados hermanos. Amén. Si me hacen favor, perdónenme que siempre que estoy acá me recuerdo de traerme un poquito de agua a mis amados hermanos, que les voy a agradecer. Génesis capítulo 1, aquí está la copita por si quieren. Gracias. Gracias. Versículo 27 y 28, dice la palabra del Señor: y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, esta es la palabra que estamos hablando aún hasta el día de hoy: fructificad. Amén. Vamos a dejarlo ahí, mis amados hermanos, porque todo lo demás lo vamos a hablar en su momento. Entonces el Señor le habló a un matrimonio y le dijo, fructifiquen. Amén. Como ustedes ven en la pantalla, aún nos faltan muchas cosas por explicar acerca de los frutos del matrimonio. Ya explicamos en su momento que uno de los frutos del matrimonio es que hay que aumentar, pero continuamos y primeramente Dios, hoy sí lo terminamos, de que otro de los frutos del matrimonio es que como matrimonio tenemos que crecer. Amén. Ya no voy a leer los demás porque si no, ahí se me va el tiempo. Amén. Aquí, si se recuerdan, hago un breve resumen, mis amados hermanos. Gracias. De que la palabra crecer dice ahí que significa hacer grande en varios sentidos, como en cuerpo, en mente, en honor, en condición, y como se lo dije en su momento, no sé por qué no metí esta también, glorioso. Amén. Que el matrimonio tiene que crecer en gloria también. Pero vamos a leer nada más los que sí metí, mis amados hermanos. Dice que crecer en cuerpo es que un pariente sanguíneo, un mismo sentir, una misma necesidad. Crecer en mente es crecer en recuerdos, imaginaciones, memoria, determinación y entendimiento. Ahorita estoy leyendo porque todo esto ya lo expliqué, ¿verdad? Crecer en honor es que el matrimonio tiene que ser distinguido, ser ilustre. Dentro del matrimonio, mis amados hermanos, para que nuestro matrimonio sea honroso, honorable, tenemos que aprender a comportarnos con dignidad. ¿Y qué es dignidad? Responsabilidad, seriedad, respeto a uno mismo. Amén. Y por último, el matrimonio tiene que crecer en condición. Y una condición nos habla acerca de la naturaleza o conjunto de características propias que definen a un ser. Amén. Eso ya lo explicamos. Mencionamos también que el matrimonio tiene que crecer en amor. Amén. Nada más leo la cita, dice acá, Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 12 al 13. Y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad. Ahí nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que el fin de crecer en amor no es nada más amarse más, ¿verdad? Sino dice ahí
que también se afirma uno y crece en santidad. Amén. Delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Vamos a avanzar. Esta otra palabra que dice acá, crecer en amor, significa crecer en la porción tiene que ser mayor. Aquí acuérdense ustedes, hablamos de Benjamín. Un matrimonio que crece en amor es por excelencia, valga la redundancia, más excelente cada vez. Y aquí dice, siempre reponerse y sobresalir juntos ante cualquier dificultad. Amén. Un matrimonio que crece en amor llega a ser más grande que, y en su momento lo explicamos y lo resumimos, más grande que cualquier cosa. Amén. Este fue en el que nos quedamos, mis amados hermanos, el matrimonio. Nuestros matrimonios tienen que crecer junto al río. Amén. Y recuérdense algo de lo que hablábamos el día domingo, ¿verdad? Del lugar santísimo. Y aquí estamos hablando del Espíritu Santo. Amén. Que básicamente, mis amados hermanos, nos tienen que ministrar para poder crecer junto al río. Amén. Dice acá Ezequiel capítulo 47 y versículo 12: junto al río, dice, en su orilla, a uno y al otro lado, crecerán toda clase de árboles, amén, que den fruto. Para comer, sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes darán fruto, porque sus aguas fluyen del santuario. Su fruto será para comer y sus hojas para sanar. Yo no sé, mis amados hermanos, si ustedes fueron de este tipo de personas, o tal vez ya no se olvidan, ¿verdad? De que cuando empezaron su relación, vamos a decirlo así para darme a entender, de noviazgo, cada mes se regalaban algo. ¿Alguno fue así? O ni idea, ¿no? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque miren acá, la Biblia nos muestra de que nosotros cada mes, ¿lo logran ver ahí, mis amados hermanos? Cada mes deberíamos dar un fruto diferente. Pero ¿saben qué es lo que yo noto, mis amados hermanos? Y hoy, sin querer queriendo, escuchaba una conversación, yo no sé por qué hablan a la par mía, pero hablaban, mis amados hermanos, de que no sé por qué es así. Les digo, yo lo he vivido, no por gusto, he vivido ya 17 años pastoreando. No sé, tal vez recuerdo, he abierto como 4 iglesias, pero conforme el tiempo va pasando, mis amados hermanos, la gente con la que uno empieza, ¿dónde creen ustedes que deberían de estar todos aquellos con los que empezamos la obra? Después de cierto tiempo, ¿en dónde creen que deberían de estar? Si empezamos juntos, como pastor hablo, yo continúo, ¿y dónde deberían de estar aquellos que empezaron a mi lado? Me imagino, ¿verdad? Deberían de estar al lado de uno. Y si uno ha crecido, o sea, ya no solamente como oyentes, sino como escuderos. Algún día hablaremos que es un escudero. Pero ¿saben qué pasa conforme el tiempo va pasando, valga la redundancia? ¿Qué se imaginan ustedes que pasa? Se van apartando. Y la gente que empieza con uno, conforme el tiempo va pasando, se desaparece. ¿Por qué? ¿A qué le atribuyen ustedes eso? ¿Por qué? Si empezamos juntos, el día de hoy, 17 años después, yo sigo pastoreando y yo tuve, porque ya no los tengo, ¿verdad? Muchas ovejas que el día de hoy empezaron en alguna iglesia conmigo, pero el día de hoy están en el mundo, porque ya no están. Aparte de que me vine para Costa Rica, ¿verdad? Pero miren, cuando yo me fui de aquí, de Costa Rica para Guatemala, habían 2 jóvenes que yo me los quería llevar. Les dije, vámonos. Bueno, dejémoslo ahí, no se fueron. Cuando me vine para acá, también había una persona que me quería traer, pero ahí sí quería, ya después ya me quitaron las ganas. Ni le dije nada. Ok, pero siempre hay un cierto remanente. Estoy hablando por esto, de que cada mes es necesario de que en lugar de apartarme o alejarme, cada mes sea mejor.
Pero ¿qué pasa con nosotros los seres humanos? Miren que no digo los cristianos, sino ¿qué pasa con nosotros los seres humanos? ¿Qué pasa dentro del matrimonio? Que lamentablemente mientras más uno se va conociendo, más se decepciona uno de conocer a la persona. ¿Por qué? Les pregunto, porque aunque yo me estoy desviando un poquito, pero todo está relacionado con el matrimonio. No sé si se van a animar a responderme. Ay, Pepe, todavía no he preguntado. Esta es mi pregunta y esto quiero que me respondan. ¿Qué fue de la persona de la que ustedes se enamoraron? ¿Qué los enamoró? ¿Qué las enamoró? Miren, yo me recuerdo, piensen, porque me van a responder, ¿qué las enamoró? La pastora mejor y no responde nada. Pero me recuerdo una oportunidad, ahí está mi esposa que puede dar testimonio, que yo le hablé a una señorita y le hablé muy enojado, porque me enojó. Que llegó a la iglesia y le gustaba uno, le gustaba el otro, y le gustaba el otro, y de repente se metió con uno que... Decime, le dije yo, ¿qué te gustó de él? Le dije, pero yo ya estaba molesto por todo lo que nos había hecho. Es que es tan amable, cómo me atiende. ¿Sabes eso qué garantía me da a mí? Le dije, en la iglesia hay diáconos, le dije, y los diáconos, si tú has visto, son amables. O sea, eso quiere decir que entonces que por la amabilidad de ellos, el día de mañana te vas a enamorar de ellos también. No, o sea, ni siquiera supo responder qué le vio al hombre del cual se enamoró si no tenía. Ahí lo dejo, punto final. Nada bueno. Ok, todavía está la pregunta ahí. ¿Qué las enamoró? ¿Qué tenía ese hombre? ¿Qué tenía esa mujer? Que dijeron, a este sí yo le doy el sí. A esta sí le doy el sí. ¿Qué tenía? Dígame, respóndame, pues, por favor. O ya se decepcionaron, dijo alguien por ahí. Porque miren, pues, no sé si me van a responder, pero yo dejo la pregunta ahí en el aire. Yo no creo, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, de que a ese, en el caso de ustedes, a ese hombre que le dijeron, sí, acepto, me caso, o a esa mujer que dijo, sí, me quiero casar contigo, acepto. No creo que lo que ustedes hayan visto haya sido algo desagradable. Con mucho respeto lo digo, haya sido algo detestable. Haya sido algo que ustedes le vieron y con este o con esta me voy a casar con él, como le pasó a Isaac con las esposas de Esaú, que dice que las esposas de Esaú fueron amargura para su padre Isaac. No creo yo de que nosotros nos hayamos casado con la persona que nos casamos para amargarle la vida a nuestros padres. Conozco gente así. En una oportunidad alguien me dejó a mí boquiabierto y yo le pregunté, ¿por qué hiciste eso? Porque quería dañar al corazón de mi papá, me dijo. Yo, santo mío, dije. Ok, ya tienen, ¿se animan a responderme o mejor sigo? ¿Qué tenía ese hombre, qué tenía esa mujer que ustedes le dijeron sí? Porque miren, yo no sé, mis amadas hermanas, pero me imagino que no era el único pretendiente que ustedes tenían. Me imagino que tal vez tenían hasta para escoger. Me imagino, pues es un pensamiento, ¿verdad? ¿Y qué tenía él? ¿Qué hizo él? Que a ese fue el que dijo, pues. Ni me acuerdo de una persona que tal vez algunos se acuerdan que se lamentaba la pobrecita, porque dice que en su momento había un hombre que la molestaba y ella le decía no, y no, y no, y no. Y llegó su esposo con el que se casó, ¿verdad? Y a él le dijo que sí. Pasaron los años y aquel hombre al que ella le dijo que no, llegó a ser terrateniente, dueño de muchas propiedades. Y el esposo el hombre al que ella dijo que sí, con el que se casó, toda la vida la tuvo alquilando. Y yo estaba ahí en esa plática un día que ella dijo, mire, tan tontita que fui, le hubiera dicho que sí a Al, fuera dueña de todo eso. Pero le dije sí a Al, mira, alquilando toda la vida. Y se murió.
alquilando. No me han respondido, me van a responder. ¿Qué le vieron? ¿Por qué le dijeron que sí? Por cabezona, pastor, por cabezón, por bruto. Mi mamá me dijo, ¿quién? ¿Por qué? La respuesta es esta: porque les aseguro que más de algún fruto le vieron, que más de algo diferente a otro le vieron. Fruto mes a mes, cada vez que veía cada fruto, el hombre lo daba, la mujer lo daba. Pero pasó el tiempo. Hay un meme por ahí que dice: primero la enamoran o lo enamoran a uno, y luego lo engordan para que ya nadie lo mire, se voltea a ver. Entonces esto es lo que pasa en el matrimonio, mis amados hermanos, por el cual los matrimonios no pueden crecer, lamentablemente. No sé por qué les cuesta tanto, de verdad, tanto crecer juntos. No sé por qué les cuesta tanto crecer juntos. Y la respuesta es esta: porque dejan de dar fruto. Y basta, mis amados hermanos, con ver. Aquí lo podemos tomar en lo espiritual, o sea, en la iglesia, o en la relación de matrimonio. ¿Cómo empezamos? Cuando empezamos, tal vez no nos escribíamos todos los días, una llamada, un te amo, qué sé yo, le demostrábamos el amor. Pero pasó el tiempo. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta ahí está en la pantalla. ¿Qué pasó? ¿Por qué el matrimonio dejó de crecer? Sigo en el mismo punto: porque se dejó de dar fruto. Miren ahí, a mí me llama mucho la atención que no dice que dé fruto cuando pueda. Sí puede, si le dan ganas, sino cada cuánto dice que tiene que dar fruto. Mes a mes. Les pregunto, bendigo a nuestros hijos, decimos amén. Pero ¿qué hubiera pasado, mis amados hermanos, si cuando ustedes, qué hubieran hecho? Esta tal vez sí me la responden, porque la otra nadie quiso responderme. ¿Qué le vieron? Nada, a ver, pastor, ¿qué le vi? Respóndanme esta: ¿qué hubiera pasado si cuando ustedes, pues ya tienen hijos, ¿verdad? Sus hijos empezaron a crecer, pero llega un punto en el que ustedes esperan que sigan creciendo y no crecen? ¿Qué hubiera pasado? Ya crecieron, ¿verdad? Bendito Dios. ¿Qué hubieran hecho? Uno hace algo, ¿verdad? O sea, no se queda ahí toda la vida del mismo tamaño, más de algo uno hace. Ok, ¿y por qué con el matrimonio uno no hace nada, mis amados hermanos? Lamentablemente uno desahucia el matrimonio, se deja dar fruto. Si ella no lo da, hablo como varón, yo tampoco. Como mujeres, si él no lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo? Pero es que el matrimonio, la Biblia dice que no es de dos, sino vienen a ser esos dos una sola carne. Y como se los he dicho en más de alguna oportunidad, en relación a un matrimonio, la Biblia habla del matrimonio de Acab. Dice que Acab fue, dentro de los reyes de Israel malos, fue el peor. Y no le bastó ser, lo dice así la Biblia, el peor de los reyes, sino todavía se casa con Jezabel. O sea, ya era malo y todavía se le ocurre casarse con Jezabel. Entonces aquí entendemos algo, mis amados hermanos, de que para que haya, miren, esto no tiene nada que ver con que nadie diga, entonces yo soy Jezabel y mi esposo es Acab. No tiene nada que ver. O sea, solo pongo un ejemplo de que en un matrimonio, para que haya una que se comporte como Jezabel, tiene que haber un Acab. O sea, en otras palabras, de que si yo como esposo cometo un error, mi esposa, ¿qué debería de hacer? ¿Cometerlo juntamente conmigo? No, ponerme un alto. O sea, a eso me refiero cuando menciono un Acab y una Jezabel. Amén. Pero si mi cónyuge comete un error y yo el mismo error, por eso es que lamentablemente se dejan de dar frutos, mis amados hermanos, dentro del matrimonio. Y lo más triste de esto es de que si no hay frutos, es porque se dejó de crecer. Y ustedes y yo no podemos, mis amados hermanos, ya casi termino, 1, 2, 3. No podemos llevar una vida sin crecer. En más de algo, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que echar de ver que estamos creciendo. Amén. Y no sé, no recuerdo bien, pero creo que tenemos ya. Miren, pues no voy a grabar esto,
porque pensé que iban a decir que no. Sigo grabando. Entonces, mis amados hermanos, amén, se está creciendo. Pero ¿y si van pasando otros 6 meses y los mismos pelones y las mismas pelonas? Si en 6 meses les vuelvo a preguntar, hermanos, ¿hemos crecido y estamos los mismos? ¿O los que estábamos ya ni están? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál sería la respuesta? Dejamos de crecer. Y si se deja de crecer, ¿será porque hay algo sano o porque hay algo enfermo? Hay algo enfermo. Entonces, en el matrimonio, mis amados hermanos, si no se está creciendo, por lo menos, aunque sea en un área, mis amados hermanos, hay algo que no está bien. Amén. Y la Biblia habla, por lo menos que yo recuerde, tal vez no recuerdo bien, de unos 8, 9, 10 diferentes devoradores. Y esa es la razón, mis amados hermanos, por la cual un árbol no crece, porque por dentro tiene un devorador. Amén. Espiritualmente hablando, ¿por qué una persona no crece? Porque más de algo se lo está devorando. En relación al matrimonio, ¿por qué el matrimonio no crece? Porque más de alguien se lo está devorando. Y nuestro trabajo es, mis amados hermanos, identificar, que el Señor nos lo revele, y yo se los aseguro, el Señor lo va a revelar y va a enseñar cómo atacar, cómo contrarrestar y cómo empezar a dar crecimientos. Imagínense, literalmente para las plantas, mis amados hermanos, tantos abonos, tantos insecticidas, tantas cosas que existen para que crezcan. ¿Por qué ustedes y yo, si espiritualmente hablando le pertenecemos al Señor, por qué muchas veces nuestros matrimonios no crecen? Porque no estamos pegados al Señor. Como lo hablábamos uno de estos días, el día domingo, si no recuerdo mal, ¿qué es la santidad, mis amados hermanos? La santidad es el fruto de la intimidad con Dios. Amén. ¿Y por qué muchos de nuestros matrimonios no crecen? No estoy diciendo que no estén creciendo, pero sí voy a decir esto: ¿por qué no crecen como quisiéramos crecer? Por esto, porque el matrimonio no está junto al río, no está dirigido por el Espíritu Santo. Pero voy a leer las dos que ya expliqué de estas. Dice: crecer significa como una hoja o un follaje, como brotando sobre un árbol. Ahí explicamos de que nuestro matrimonio, pues todo matrimonio ahora empieza pequeño, pero conforme los años van pasando, se crece en todo sentido, mis amados hermanos. Todo lo grande inicia con un primer paso, puede ser perdón, reconciliación y reconocimiento. Número 2, que fue el que expliqué la semana pasada, o el último día que prediqué de este tema. Crecer significa subir o ser guiado hacia la tierra prometida. No, este no lo leí, solo el primero expliqué. Vean este. Entonces, mis amados, aquí empezamos ya a explicar el tema del día de hoy. Tengo bastante tiempo todavía. 30 minutos, 10 por cada uno. Crecer. Entonces aquí estamos hablando del significado de crecer junto al río. De que el matrimonio que crece junto al río es el matrimonio que se deja dirigir por el Espíritu Santo. Amén. Pero mis amados hermanos, el matrimonio que crece y se deja dirigir por el Espíritu Santo tiene un orden. ¿Cuál es el orden? Está escrito que Cristo es la cabeza de ¿qué dice? De la iglesia. Amén. Así también Cristo es la cabeza del varón. Amén. Y el varón es la cabeza de su esposa. Y ahora mi pregunta es, ese es el orden, ¿verdad? Cristo, el varón, la esposa y los hijos. Y si dentro de un matrimonio, mis amados hermanos, ¿qué pueden ustedes pensar de esto? Ayúdenme, por favor. El varón no quiere saber del Señor. El varón no tiene como cabeza a Cristo. ¿Podrá crecer ese matrimonio? Definitivamente, aunque ella lo intente, más de algo falta. Amén. Y esta es la razón, mis amados hermanos. No sé si alguna vez, como personas individuales, como matrimonio, o algún conocido que le haya pasado esto, que
alguna meta, algún sueño, algún plan, algún deseo, algún anhelo, uno siente que está, yo ya tal vez mañana lo cumplo. Y resulta que en relación al cumplimiento de aquella meta, ese mañana nunca llegó. Algo que ustedes y yo sentíamos ya tan palpable, nunca llegó. ¿Alguna vez nos pasó eso? De que yo sentía mañana, qué sé yo, mañana son vacaciones, por ejemplo, y nosotros trabajamos todo el año con la esperanza de que mañana vacaciones, y se le ocurre al jefe llegar, mira, te voy a pagar doble, pero no vas a salir de vacaciones. ¿Cómo se siente uno? Aunque le vayan a pagar doble, pero hay un desánimo. ¿Por qué? Porque uno anhelaba algo que no llegó. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque esta es una de las razones, mis amados hermanos, por el cual no se crece, no se logran las cosas dentro del matrimonio y se deja de ser, escúchenme lo que voy a decir, un matrimonio al orden bíblico. Amén. Y entonces lo que uno tiene es a alguien a su lado con el que comparte o le parte la vida. Pero no es un matrimonio. ¿Por qué? Porque la palabra crecer significa, miren, este significado me llama mucho la atención. Número 1, subir. Pero luego pone la coma y dice, o ser guiado hacia la tierra prometida. ¿Cuántas, mis amados hermanos, escuchen bien lo que les voy a decir? ¿Cuántas promesas el Señor nos dio? Porque se supone que ya estamos casados, ¿verdad? Cuando estábamos solteros. Y probablemente o lamentablemente, después del matrimonio, las promesas se olvidaron. Las promesas no se cumplieron. Pudiéramos pensar, ¿por qué? ¿Por qué no llegó esa tierra prometida? ¿Por qué no llegó ese sueño, ese anhelo? ¿Se imaginan ustedes, tal vez han conocido a alguien, yo conocí varias personas, que estando solteras querían ser, algunas querían ser aeromosas, otras querían ser otras cosas, pero en el camino, en su estudio, se les apareció un hombre. ¿Y dónde se quedaron los sueños? ¿Dónde se quedó esa tierra prometida cuando estaba soltera? Truncados. ¿Por qué? Porque se les apareció un hombre. Ok, ¿por qué les digo esto? No sé si ustedes no me quieren responder nada el día de hoy. La Biblia nos muestra, mis amados hermanos, de que el matrimonio es una bendición. Pero ¿qué me pueden responder ustedes a esto? ¿Pero por qué a muchas mujeres, porque esa es la mayoría que yo conozco, son mujeres, no sé por qué, tal vez esto sí me lo puedan responder, se casan y se les arruinan los sueños? Ahí está, porque se deja de crecer, se pierde la visión y la tierra prometida. Yo me voy a animar a decir esto siendo yo varón, porque el hombre en el camino fue un estorbo. Ahora ya están casadas, aguanten. Eso es lo que pasó, mis amados, lo que pasa en muchos matrimonios. Por eso les repito, no me han respondido todavía, pero les pregunto otra. ¿A qué le atribuyen ustedes, mis amadas hermanas, a que ese hombre que las enamoró, porque las enamoró, si no nos hubieran dicho que sí? ¿A qué le atribuyen a que ese hombre que era atento, cariñoso, tierno, las enamoró? El hombre de sus sueños, le dijeron sí, acepto. Bueno, tal vez a ustedes no les ha pasado, pero respóndanme por otras personas. ¿A qué le atribuyen? De que ese hombre lo era todo para ella, pero le arruinó la vida. En lugar de motivarla a crecer más, la estancó. ¿A qué le atribuyen ustedes eso? Respóndanme eso, pues. Yo pienso que muchas veces pasa dentro del matrimonio porque hay una palabra clave que
es ahí y es la palabra crecer, porque digamos de que un matrimonio que nosotros lo vemos desde el principio, uno se da cuenta de las faltas de la otra persona, o sea, los problemas siempre estuvieron ahí, o sea, la persona, uno siempre se dio cuenta cómo era la persona, pero al principio, usted decía, uno miraba frutos, entonces el problema es de que después no es que la persona haya cambiado, sino uno dejó de ver esos frutos y se enfocó en las faltas que uno ya conocía, entonces porque uno sabía de que habían faltas, entonces yo viendo ese tema, yo pienso que es muy importante la visión que uno tenga, porque al menos yo en ese sentido, yo no me siento como fracasada ni tampoco me siento arrepentida de haberme casado, sino en el área ministerial que yo quería crecer, entonces para mí la visión ministerialmente, y yo puedo decirte que no fue Gloria a Dios, ya me infló un poquito. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuál fue la pregunta? Hasta la pregunta se me olvidó. ¿Por qué? ¿Cómo? Ya, gracias, ya me acordé. ¿A qué le atribuíamos, verdad? De que es lo que yo he visto, no sé por qué, pero no conozco, tal vez sí, pero ahorita yo no recuerdo. Bien, ya me acordé de uno. Pues lo único, ahí conozco más. No tengo tan presente algún varón que yo haya conocido que me diga que el casarse con la que se casó le arruinó la vida, pero sí ya me acordé de uno. Pero conozco más mujeres que casarse con quien se casó le arruinaron la vida. ¿Por qué? A mí me llama la atención algo que dijo la pastora. O sea, no es tanto que el hombre ya al casarse haya cambiado, decía ella. Es que uno veía cómo era. Pero como estaba ese amor de enamoramiento, tal vez ustedes, mis amadas hermanas y otras que van a escuchar el tema, ustedes tal vez no, ¿verdad? Tenían la esperanza de que cambiara. Pero se casaron. Y sí cambió. ¿En qué cambió? En que dejó de dar frutos. Y ahora ya casada. Como dice un corito por ahí, aguante chiquilla, aguante. Entonces yo le atribuyo a esto, mis amados hermanos, a la falta de dirección del Espíritu Santo. Me recuerdo de una persona, una mujer, curiosamente, que yo le dije, ¿a qué edad te querés casar? Le dije, en ese momento tenía creo que 17 años. A los 27 me dijo, si te querés casar a los 27, entonces por los próximos 10 años, le dije, no vayas a venir a estar molestando con que querés novio porque te querés casar hasta los 27. No sé si mi esposa se recuerda de quién estoy hablando. Como 2 meses después estaba embarazada. Ahí viene algo que decía mi esposa, ¿por qué? Si su visión era a los 27, ¿por qué a los 2 meses ya estaba embarazada? Entonces, mis amados hermanos, aquí viene, yo le atribuyo a esto, a la falta de crecimiento dentro del matrimonio, a la falta de llenura del Espíritu Santo. La falta de llenura del Espíritu Santo. Amén. Miren, nuestro cónyuge, ella, tiene que saber, mis amados hermanos, pero no solamente saberlo, yo creo que esto tenía hoy, ¿no? Perdón. Gracias. Sino también tienen que respetar
Si yo me considero, bueno, no es que me considere yo, si él o ella ve de que yo soy una persona espiritual, yo creo que eso tiene que respetarlo. Entiéndase, no que me respete a mí, amén, sino que pueda haber un temor reverente, un respeto a que si mi cónyuge es espiritual, entonces yo me voy a esforzar también por serlo. A eso me refiero, amén. Pero ¿por qué muchos cónyuges, mis amados hermanos, gracias, no crecen? Es que porque el reflejo, el espejo que tienen enfrente, entiéndase su cónyuge, tampoco es tan espiritual como debería de serlo. Y esto a mí me llama poderosamente la atención, mis amadas hermanas, mis amados hermanos, porque miren, por falta de crecimiento, no se es guiado hacia la tierra prometida. Y aquí cuando hablamos de tierra prometida, no podemos hablar solamente de sueños, metas, anhelos que yo tenga con mi esposa, sino mi vida espiritual, el arrebatamiento, el crecimiento espiritual de los míos, mis amados hermanos. Amén. Te dice acá, vamos a avanzar porque quiero terminar. Y al final vamos a ver si me responden la pregunta que les dejé ahí en el tintero. Dice acá, ser guiado hacia la tierra prometida. Esto significa, las promesas las encontraremos en una dimensión mayor al desierto. Entiéndase, prueba. Entonces todos nosotros como matrimonios vamos a pasar momentos difíciles. Amén. Pero si yo trato de solucionar el problema, salir de la prueba, en la misma dimensión en donde se originó el problema, no voy a poder salir. Para poder, mis amados hermanos, ver cumplidas esas promesas y esa tierra prometida, el crecimiento de mi matrimonio, no me queda de otra nada más que crecer espiritualmente. Pero como lo hemos hablado, lo hemos mencionado, la Biblia dice, no recuerdo si es Apolos o es Pablo, pero sí sé que son los dos. El asunto es que uno de los dos siembra, el otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Para empezar, meditemos un momentito en esto. Para empezar, vamos a decir que el apóstol Pablo siembra, ahí está la palabra, ya llegó la palabra al corazón. Apolos riega y Dios da el crecimiento. Pero pensemos en eso, por favor. Para que la semilla sea sembrada, Pablo siembra. Para que la semilla sea sembrada, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo se imaginan ustedes? Porque definitivamente eso no es literal, ¿verdad? El apóstol Pablo no pasaba sembrándole una semilla a cada uno en la cabeza o en el corazón. O sea, ¿cómo se imaginan ustedes que el apóstol Pablo sembraba? Predicando, ¿verdad? Para empezar, para que esa semilla me sea sembrada, ¿qué tengo que hacer yo? Sentarme a escuchar. ¿Y entonces qué va a pasar con la semilla? Va a ser sembrada. Pero ¿y si no tengo ni tiempo para sentarme a escuchar? ¿Qué semilla me van a sembrar? ¿Qué van a regar? ¿Y qué crecimiento va a dar Dios? Si mis prioridades son otras. Entonces por eso es que no crecemos, mis amados hermanos. Amén. Pues tenemos que sacar el tiempo, no para que yo, ¿verdad? Aunque la palabra es la palabra, pero por lo que está escrito, uno siembra. Pero para que me siembren, yo tengo que estar. Ok, veámoslo como una planta. Ya la semilla ya se sembró. Ahí estaba presente. Ahora, ¿qué será regar? ¿Qué será regar, mis amados hermanos? ¿Puedo regar yo una tierra a la que no se deja sembrar? ¿Qué voy a cosechar?
Miren, pues si lo vemos literalmente, si ustedes y yo agarramos cualquier tierra, mis amados, y empezamos a regarla sin sembrar nada, esa agua va a hacer algo. Pero ¿qué va a crecer? O sea, pensemos literalmente ahorita no tomemos figura. ¿Qué va a crecer? Si yo no sembré nada, ¿qué va a crecer? Literalmente, ¿qué va a crecer? Allá en Guatemala le decimos monte, césped, hierba mala, hasta hierba venenosa puede crecer. No va a crecer absolutamente nada bueno, porque para empezar, ni siquiera me senté para que me sembraran la semilla. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué podemos regar? Si cuando es la hora de sembrar no estamos, ¿qué podemos regar? Nada. Es ilógico que yo pretenda regar algo. O imagínense, más ilógico. Escuchen esto. ¿Les parece lógico o espiritual, pues, para hacer a un lado la lógica, que yo pretenda podar algo a lo que nunca le he sembrado nada? ¿O algo a lo que no se deja sembrar? ¿Les parece lógico que lo pode? Es ilógico. ¿Cómo voy a podar yo algo que no se deja sembrar? ¿Cómo voy a podar yo algo, mis amados, que nunca se le ha sembrado una semilla? Es ilógico. Amén. Entonces, lo mismo lamentablemente pasa dentro de los matrimonios. De que si no se siembra, no se puede esperar cosechar algo diferente. Y si queremos una cosecha, entonces tenemos que empezar a sembrar, luego a regar y luego a orar para que Dios se encargue de darle el crecimiento, en este caso, a mi cónyuge, a mi matrimonio. Pero para empezar, Dios es Dios, y la Biblia lo dice claramente, mis amados hermanos, de que cada árbol dio fruto según su género, según su semilla. Y en la tierra donde no se sembró nada, ¿qué dio fruto? Miren qué tremendo, hasta la cizaña se sembró, porque la Biblia dice, mis amados hermanos, que unos siervos sembraron el campo, pero cuando ellos se fueron a dormir, vinieron los hijos del maligno y sembraron la cizaña. Entonces, a mí esto me preocupa, me contrista, me enoja, de todo un poco. Porque ¿cómo es posible, mis amados hermanos, que como cristianos no dejemos que nos siembren la buena semilla? Pero en la calle, todo lo que oímos, lo que hablamos, nos siembra. Y luego resultamos hablando cosas que en casa no se dicen. ¿Por qué? Porque alguien más me sembró. Entonces no va a crecer nada de parte del Señor, sino va a crecer una cizaña. ¿Y saben qué es lo lamentable con esto? De que la Biblia muestra de que los siervos llegaron con el Señor y le dijeron, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y le dijeron, no, déjenla que crezca junto con el trigo. Entonces aquí vemos una ambivalencia, mis amados hermanos, de que alguien puede, dentro del matrimonio, querer cambiar, pero es demasiada la cizaña que tiene. ¿Y cómo va a poder cambiar si a la hora de que se siembra o se riega, no está? Entonces, por eso les digo, ¿qué es lo que hay que hacer? Estar para que el Señor siembre. Luego, cuando ya se empieza a crecer, a regar, a podar y a orar, para que el Señor se encargue de dar el crecimiento. Amén. Bueno, pero vamos a avanzar, porque les digo que yo quiero terminar el tema en particular hoy, y si el Señor nos lo permite, la siguiente semana vamos a empezar a hablar de otro fruto del matrimonio, que es el matrimonio tiene que ser fértil, mis amados hermanos. Amén. Dice el número 3 que la palabra crecer junto al río significa, miren qué tremendo esto. Y aquí, bueno, mis amadas hermanas, ahí le cuentan a su esposo el tema, porque dice que crecer es cubrir a la hembra.
Miren, yo me quedé, uno de estos días estábamos viendo un documental de felinos. Y aparece un león que está echado y aparece una leona, ¿verdad? Según yo era su leona, pero no era su leona. El asunto es que la leona que le apareció ahí al león le hizo un cariñito, digámoslo así. Y atrás venía la que sí era su leona y sacó yendo a la otra y le hizo el mismo cariñito y no sé qué otra cosa más. La cosa que estaba haciendo ella, marcando su territorio. ¿Y qué creen ustedes que pasó después? No sé si me voy a dar a entender con esto. El macho la cubrió. Pero vean esto, a mí me llama mucho la atención. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si la esposa leona, no llega a pelear a su macho? No pasó nada, ¿verdad? Pero como repito, yo creo que si no hubiera llegado ella, el macho resulta cubriendo a la otra, que no era su leona. Entonces, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, crecer es cubrir a la hembra. Y perdónenme, con mucho respeto, pero ni siquiera en lo literal, ni los animales son tan animales, mis amados hermanos. Ya una hembra no puede cubrir a otra hembra, un macho no puede cubrir a otro macho, a menos que sea macho menos hombre, ¿verdad? Pero quien cubre a la hembra es un macho. Entonces, ¿por qué es que muchas veces dentro del matrimonio, lamentablemente, y yo no sé, mis amadas hermanas, para qué se casaron? Pero bueno, que Dios las ayude. Pero hay demasiadas, ¿cómo pudiéramos decirle para no decir quejas? Ayúdenme con un sinónimo para no decir quejas. Reclamos pudiera ser. Gracias. Hay demasiadas inconformidades en los corazones de vamos a utilizar esta palabra, de las hembras. ¿Por qué? ¿Por qué tanta hermana, por qué tanta mujer casada no se siente plena? No se siente satisfecha. Ese es el significado, mis amadas hermanas, porque no tiene quien la cubra. Y cuando hablamos de cubrir, lo digo con mucho respeto, va desde la intimidad, entiéndase, desde lo más profundo, sentimientos, emociones, alma, cuerpo, hasta afuera. No sé si ustedes conocerán a alguna mujer, espero yo que no sean ustedes de esas, ¿verdad? Porque si son de esas, pues algo no está bien, ¿verdad? Pero yo conozco mujeres, mis amadas hermanas, que preferirían no ir a ningún restaurante caro o fino, con dinero, no ir ahí a tener a su esposo en la casa. No sé, ¿verdad? Yo solo les digo lo que yo conozco, ¿verdad? Pero les digo esto, mis amadas hermanas, oren mucho, amén, por sus esposos, las que son madres ya con hijos casados, pues por los esposos de sus hijas, oren mucho. Y si tienen hijas, bueno, tenemos hijas, mis amados hermanos. Ay, primero Dios viene antes, el Señor. Oremos mucho también por los esposos. Imagínense, yo le hice una pregunta un día. No, esto se lo hice a una hermana, le dije. Le pregunté también ahí que se estaba de quejar de su esposo y todo. Entonces vine yo y le pregunté a mi hermana, le voy a hacer una pregunta. Como tanto que se estaba de quejar del esposo, ¿verdad? ¿Le gustaría, le dije yo, que alguno de sus hijos tuviera una esposa como usted? Ay, no, pastor, Dios me guarde, me dijo. Imagínense, pues, se estaba de quejar del esposo, pero cuando yo le dije que si le gustaría una esposa como ella para sus hijos, Dios me guarde, dijo. O sea, ¿qué significa eso? Que bien sabe que es cosa seria y no quisiera una mujer así para sus hijos. ¿Y por qué ella sí es una mujer así para su esposo? Bueno, tal vez ya cambió, ya yo hablando mal de ella. Ay, mis amadas hermanas, quisiera terminar el tema, pero a ver si
Esto hubiera estado bueno para los hombres, ¿verdad? Por algo no vinieron. ¿Por qué el matrimonio no crece? Porque no hay quien cubra a la hembra. Y lo que a mí me llama la atención, por eso les decía eso, ni los animales son tan animales, mis amados hermanos, es de que si no cubre el macho en un lado, ese es un gran problema. No es que se quede sin cubrir, es que no fuimos hechos, mis amados hermanos, en el caso del varón, para estar sin cubrir. Cubre otro lado. Entonces hay un problema ahí, como decía mi esposa, puede ser un problema de visión, puede ser un problema de prioridades, puede ser un problema de las cosas que como varón me importan y probablemente me importe más lo otro que mi esposa. Por eso la hembra, como lo dice acá, no se siente cubierta. Miren, perdónenme mis amados hermanos, pero esto yo lo he visto aquí en Costa Rica. Les digo, conozco varias mujeres que ellas mismas me lo han dicho a mí, de que el hobby de su esposo es el teléfono y Netflix, las series. Pero voy a poner pausa a esto. 30 capítulos, mis amados hermanos, no sé cuánto tardará un capítulo, pensemos 1 hora, 150 horas, perdiendo la vida, cubriendo otra cosa, en lugar de cubrir a la hembra. Entonces por eso es que los matrimonios no crecen, mis amados hermanos. ¿Cómo van a crecer si están cubriendo algo que ni siquiera la vale la pena? Imagínense 150 capítulos de una serie. Le voy a pedir el nombre para ver si lo que estaba viendo era bueno. No creo yo perder 150 horas viendo algo, ¿no? Imagínate todavía de narcos. La verdad. Ok, ¿qué significa cubrir a la hembra? Ay, mis amadas hembras, que Dios las bendiga, que las ayude, que las cubra Él. Si su hombre no puede cubrirlas, pues que Él las cubra y que me ayude a mí, ¿verdad? Poder cubrir porque tengo 2. Ay, Dios mío. Bueno, mi esposa y mi hija, ¿verdad? No, imagínate, alguien por ahí, pastor, tiene 2. ¿Qué significa cubrir a la hembra? Sembrar en ella la semilla para que la haga florecer, saciar. Vamos a ver acá, no suplir sus necesidades integrales. En otras palabras sería, ya. Entonces, son 2 los significados. Cubrir a la hembra significa sembrar y saciar. Sembrar es en ella la semilla para que la haga florecer. Y número 2, saciar sus necesidades integrales. Lo contrario sería no suplir para sus necesidades integrales. Y yo les pregunto, mis amadas hermanas, respóndanme esto. ¿Y cuáles son las necesidades integrales? Son bien sencillas. Ustedes y yo tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y como varones, porque no dice cubrir al macho, dice cubrir a la hembra, deberíamos de tener la capacidad de suplir, saciar las necesidades del cuerpo, del alma y del espíritu de nuestra esposa. Pero imagínense si tal vez ni un par de zapatos le podemos comprar. Y ahora el alma y el espíritu. Que Dios nos perdone a los varones. Pensé que iban a decir amén. Y termino, mis amadas hermanas. ¿Qué significa crecer? Miren qué tremendo esto. Me hubiera gustado hacer más énfasis en esos 2. Me gustan mucho esos 2 puntos. El que voy a decir ahorita y que acabo de mencionar. ¿Qué significa crecer? Ocasionar sanidad. ¿Y qué significa esto de ocasionar sanidad? Promover, buscar, desear, ministrar y desechar. Entonces, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, muchas veces nuestros matrimonios están enfermos, lo vamos a decir así, porque yo como varón o ustedes como mujeres no nos ministramos, no desechamos aquello que deberíamos de desechar. Voy a terminar.
Jeremías capítulo 30, versículo 17 dice: porque yo te devolveré la salud, te sanaré y te sanaré tus heridas, declara el Señor. Porque te han llamado desechada, diciendo: esta es Sión, nadie se preocupa por ella. Entonces aquí hay una promesa, mis amados hermanos. Bueno, para todos, ¿verdad? No quiero hacer énfasis solamente en las mujeres o que los varones nos sintamos atacados o menospreciados, que Dios me libre. Pero si a ti y a mí el cónyuge nos suple las necesidades, dice ahí: porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor. Porque te han llamado desechada, diciendo: esta es Sión, nadie se preocupa por ella. O sea, si tú o yo lo digo solo por decirlo, no porque así me sienta, ¿verdad? No nos sentimos cubiertos, siento que no se preocupan por mí. ¿Qué dice el Señor ahí? Tranquilo, yo te voy a devolver la salud, yo voy a sanar las heridas. Que tal vez tu cónyuge te dice: yo me voy a encargar, yo te voy a cubrir. Que Dios nos ayude y tenga misericordia. Amén. Y termino Salmo 92, 12. Como palmeras florecerán los justos, como cedros del Líbano crecen. Esto me llama mucho la atención, porque los cedros, para empezar, un cedro, mis amados hermanos, es un árbol que para que llegue a su cúspide, es un árbol que aproximadamente lleva un proceso de 200 años. Imagínense, y después vienen los carpinteros y lo cortan, ¿no? ¿Saben? Lo peor es, yo me doy cuenta cuando estoy haciendo las camas y estoy cortando la madera, el cedro despide un olor, es amargo, pero qué delicioso cuando uno lo huele, deja aquí todo amargo a uno. Y cuando yo corto y siento el olor, ay Dios mío, cedro, digo yo. A mí me duele cortar un pedazo de cedro para hacer una cama. Ok, pero ¿por qué les digo esto? Porque aquí dice: como los cedros del Líbano. No está hablando de cualquier cedro, no, los cedros del Líbano. Y los cedros del Líbano tienen una característica, mis amados hermanos, que en lo espiritual, los cedros del Líbano representan la santidad. Y aquí dice: como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. ¿Por qué no crece nuestros? Bueno, perdónenme que diga por qué no crecen y por qué no crecen. Tal vez ustedes ya están creciendo, pero eso es una frase, mis amados hermanos. Dios me libre de estar atando nuestros matrimonios. Pero ¿por qué muchos matrimonios no crecen? Porque no hay santidad. Porque el cedro del Líbano, mis amados hermanos, repito, tiene una característica de que para llegar a su plenitud se requieren 200 años. Y a veces dentro del matrimonio, ustedes y yo queremos las cosas ya. Pero el cedro crece 200 años. Y si tu cónyuge es un cedro, ay, córtelo para la cama, pastor. Ah, no, tampoco. Y si es un proceso, entonces vivamos en santidad, mis amados hermanos, y el Señor hará lo que tenga que hacer con nuestros matrimonios. Pero no nos va a dejar desamparados, según Isaías 30, 17. Decimos amén, amén y amén. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial.